Capítulo 15. Más allá de las estrellas volaremos. Parte 1. El zumbido metálico de la mega antena se alzó como un lamento entre los restos oxidados del antiguo centro de comunicaciones. Unas luces débiles parpadearon, alimentadas por el generador improvisado que los Murderdrones habían reactivado a toda prisa. Shatter conectó el último componente con precisión quirúrgica. Sus dedos afilados manipularon los cables como si desmembrara a un enemigo. Las chispas saltaron brevemente, pero luego, la antena se alzó del todo. En la consola, una luz verde parpadeó. Transmisor en línea, anunció con frialdad, sin siquiera mirar a los demás. Dropkick, en cambio, no contenía su furia. Caminaba de un lado al otro, pateando escombros y lanzando golpes contra las viejas paredes del edificio. ¿Cómo demonios nos arrinconaron así? ¿Cómo una maldita dron pudo hacernos retroceder? Gruñó, su voz cargada de una rabia visceral. Con un golpe, destrozó una vieja consola oxidada. Pedazos de metal volaron por el aire. Esa molestia morada no debería tener ese poder. No debería. Gritó, su brazo transformándose brevemente en un cañón. Disparó contra una columna cercana, que se desplomó con un estallido seco. B5 observaba con una sonrisa retorcida desde la esquina, su cabeza ladeada como si disfrutara el caos. Violencia deliciosa, pero inútil, murmuró entre risitas. Me gustaría abrirla y ver qué tiene dentro, quizás algo más que aceite. K3, echado sobre una pila de escombros, soltó un bostezo exagerado. ¿Pueden dejar de gritar? Me están arruinando la siesta con tanto existencialismo robótico. Blitzwing, de pie cerca del borde de la antena, observaba el horizonte. Su rostro giró hacia Dropkick, con esa máscara severa que parecía contener una tormenta. Cállate ya, gruñó con voz grave. Te quejas como un protoforma. Sí, fuimos superados, pero no vencidos. Giró lentamente el rostro, su visor brillando con un resplandor carmesí. Esa chica, Nori se llamaba. Voy a partirla en dos. Pero no con prisa. Quiero verla suplicar primero. Dropkick lo miró de reojo, gruñendo por lo bajo. Estaba a punto de replicar, cuando Shatter habló sin apartar la vista del transmisor. ¿Van a seguir compitiendo por ver quién la odia más? Porque si no mandamos este mensaje ya, nos van a matar a todos. Primero ese Autobot amarillo explorador, luego la mocosa morada con poderes y ahora ese otro imbécil rojo sigue vivo. Todos están más cerca de lo que creen. A2 se acercó en silencio. Su cabeza giró con un clic frío, observando el panel de transmisión. El mensaje se codificará bajo la señal de su transmisor. No rastreable, no interceptable. Solo lo recibirá quien debe recibirlo. Y cuando lo hagan, vendrán. Shatter lo miró de reojo, asintiendo con aprobación. ¿Y los nuestros? Preguntó. A2 giró la cabeza hacia los Murderdrones. Que se preparen. Cuando Cybertron responda, no quedará nada de este planeta. Ni Nori, ni Autobot, ni humanos, ni los Worker drones. Solo cenizas y metal. Un silencio ominoso los envolvió mientras la antena emitía un pulso. Una señal brillante cruzó el cielo como una estrella fugaz, atravesando el vacío, camino al juicio final. El grupo avanzaba entre las sombras del bosque que bordeaba las antiguas instalaciones. La mega antena brillaba como un faro mecánico a lo lejos, iluminando intermitentemente las nubes por encima. Cam, Nori, Yeva y Dimitri se detuvieron a observarla, el viento soplando con fuerza entre los árboles metálicos del entorno oxidado. Junto a ellos, Bumblebee y Cliffjumper caminaban atentos, observando el cielo y los sensores. Nos separamos aquí, dijo Cliffjumper, volviendo su mirada a B. Tú y yo pensaremos un plan para detenerlos. B dudando un poco, giró la cabeza para ver a Nori, quien ella dio un movimiento de cabeza, dejando a B ir con Cliffjumper emitiendo un par de pitidos cortos. Sus luces brillaron con intensidad por un momento antes de que ambos se alejaran sigilosamente hacia las ruinas más elevadas. Los 4 drones quedaron solos. Dimitri sacó un viejo mapa digital y lo desplegó en el suelo. La señal está siendo emitida desde el centro de esa torre, dijo señalando un punto. La sala de control debe estar aquí. Si entramos por las pasarelas colapsadas, podríamos sorprenderlos. Yeva lo miró, pero su atención pronto se volvió hacia Nori, quien respiraba hondo, aún visiblemente afectada. ¿Estás segura de esto? Preguntó suavemente, colocando una mano en su hombro. Nori asintió, sus alas del solver agitándose levemente detrás de ella como si respondieran a su estado emocional. Sí. No dejaré que destruyan todo por lo que hemos luchado. Y.
Miró a B a lo lejos, gracias, por traerlo de vuelta. Yeva parpadeó y luego sonrió con dulzura, aunque un poco melancólica. Lo hice por ti. Sabía que tú y Kan tienen algo, desvió la mirada un segundo hacia él. Pero no iba a ser suficiente para devolverte por completo, no sin él. Nori bajó la cabeza un segundo. Un temblor recorrió sus dedos antes de que diera un paso hacia ella y la abrazara con fuerza. Gracias, de verdad, murmuró. Yeva correspondió el abrazo, cerrando los ojos un instante. Mientras tanto, Kan y Dimitri observaban la escena en silencio. Eso, empezó Dimitri, alzando una ceja, se traduce como le gustas o mínimo confía plenamente en ella. Kan sonrió por primera vez en un buen rato. Sí, lo parece. Ambos se rieron suavemente, un momento de calma antes de la tormenta. El silencio fue interrumpido por un zumbido lejano. La antena giró con fuerza, un nuevo impulso eléctrico surcando los cielos. Dimitri frunció el ceño. Ese fue el primer pin. Si van a pedir refuerzos, no tenemos mucho tiempo. Entonces, lo hacemos ahora, dijo Nori, su voz ya con decisión. Sus ojos brillaron brevemente. Una sola oportunidad, y no la vamos a desperdiciar. Los cuatro se levantaron, listos. El zumbido metálico del suelo bajo sus pies se mezclaba con la energía latente en el aire. La antena centelleaba con un resplandor intermitente, y cada segundo que pasaba acercaba más el llamado a Cybertron. Entonces, se escucharon pasos. Bumblebee y Cliffjumper regresaban, sus siluetas firmes, como si hubieran cruzado mares de guerra y aún así sonrieran ante el peligro. Tenemos un plan, dijo Cliffjumper directamente, cruzando los brazos. Pero vamos a necesitar de todos. Esto no se gana solos. Nori, Cam, Dimitri y Yeva se miraron. Nadie dijo nada, pero todos asintieron. La antena es el núcleo del sistema, añadió B, emitiendo una serie de sonidos que Cliff tradujo sin dudar. Si la destruimos o interrumpimos el envío de señal, se acaba. Kan se adelantó, analizando la estructura de la torre con sus escáneres internos. Sus ojos se iluminaron un segundo. 3 puntos clave. 2 de soporte en la base, 1 en el emisor principal en lo alto. Si tumbamos esos, se vendrá abajo como una torre de fichas. Dimitri afiló su mirada, ya ajustando las frecuencias de su arma experimental. Puedo cargar una onda electromagnética lo suficientemente potente como para ralentizar o desviar las señales. No detendrá el mensaje del todo, pero nos comprará tiempo. Minutos valiosos. Yeva levantó el rostro. Entonces Nori y yo iremos por los Murderdrones y el Decepticon que se acerque. Si los separamos o los contenemos, su control será menor. Y tú, miró a Nori, con esa forma Solver, podrías ser nuestra mejor carta si todo sale mal. Nori respiró hondo. La energía flotaba a su alrededor, casi como si el aire temblara a su paso. Haré lo que tenga que hacer. No permitiré que se lleven este planeta, ni que lastimen a los nuestros. Cliffjumper sonrió de lado, recargando su cañón. B y yo nos encargaremos de los Decepticons. Esos chatarreros aún no saben lo que se les viene encima. Kan los miró a todos, luego a la torre. Su voz fue firme. Esto es todo. No hay segunda oportunidad. Si fallamos, nos moriremos, entonces no fallaremos, dijo Nori, su mirada ardiendo. Uno por uno, todos asintieron. El cielo estalló con un rugido metálico. Bumblebee apareció en lo alto de una estructura colapsada, sus ópticas brillando con determinación. El arma en su brazo vibró con energía antes de lanzar un potente disparo directamente hacia uno de los puntos clave que Kan había marcado. El impacto fue brutal. Una de las columnas de soporte de la antena se agrietó, tambaleándose con un crujido ensordecedor. Mientras el polvo se alzaba, B conectó su reproductor. El ritmo de un tema eléctrico sacudió el aire mientras su voz mecánica, distorsionada por el efecto de audio, gritaba con toda la actitud. Hora de los golpes, chatarras de bolsillo. Desde la base de la antena, Shatter giró bruscamente la cabeza, los ojos ardiendo en rabia. La vibración bajo sus pies no era una ilusión. El temblor del ataque sacudía los cimientos del transmisor. ¿Qué demonios fue eso? Rugió, girándose hacia los Murderdrones cercanos. Muévanse, eliminen a quien sea que haya hecho eso. Ahora. B5 y K3 alzaron vuelo al instante, buscando al atacante. La ira en Shatter era pura furia roja cuando giró hacia el panel de control. Entonces, otra explosión de energía surcó el aire. Desde un costado, Dimitri emergió entre la neblina de polvo, apuntando con su arma experimental.
El zumbido agudo de su aparato cargándose resonó justo antes de que dispare una poderosa onda electromagnética que atravesó el campo como un relámpago invisible. El panel de control titiló. La señal se congeló. El mensaje que debía volar hacia Cybertron quedó en pausa, las líneas de código parpadeando, atrapadas en un limbo de datos bloqueados. Shatter golpeó el panel con ambas manos, furiosa. ¡No! Reinició la emisión. Apresúrense, inútiles. No nos pueden detener ahora. Los Decepticons rugieron desde posiciones cercanas. Dropkick lanzaba trozos de escombros fuera de su camino mientras buscaba a B. Blitzwing, con la mirada fría, cargaba sus cañones y escaneaba el área, preparado para atacar a cualquiera que se acercara. El campo retumbó como si el planeta entero respirara con furia. Todos se lanzaron al combate al mismo tiempo. Yeva y Nori se abalanzaron hacia los Murder Drones, sus siluetas brillando con determinación. Nori, con su forma Solver activada, levantó la mano y con un giro sutil de su muñeca, una vieja plataforma metálica se retorció en espiral, catapultando a K3 contra una torre oxidada. B5 chilló y descendió en picada, sus cuchillas girando con furia, pero Yeva ya estaba preparada, esquivando ágilmente y disparando con precisión. Vamos, Nori. Rómpelos como hiciste con esos Decepticons. Gritó Yeva. Nori no contestó. Sus ojos ardían con una intensidad nueva. Extendió las manos, y el metal bajo sus pies empezó a girar como si la gravedad misma obedeciera su voluntad. Con un salto y el impulso de sus alas Solver, se elevó por el aire, modificando un viejo dron caído en pleno vuelo, reestructurándolo como una lanza improvisada que lanzó directo al torso de B5. Cada movimiento era un baile preciso entre control y destrucción. Nori no atacaba al azar. Movía estructuras, giraba trozos de chatarra en armas mortales, creaba obstáculos en tiempo real para ralentizar al enemigo, y modificaba su entorno con la fluidez de alguien que domina la misma esencia de su mundo. Más allá, Dimitri corría como alma que lleva el diablo. Shatter, rabiosa por el saboteo de la señal, lo perseguía como un misil viviente. «Vas a morir, insecto miserable», gritaba ella mientras destruía todo a su paso. Dimitri esquivaba como podía. «¿Por qué me tocó a mí la psicópata?», gritó mientras saltaba entre restos de maquinaria caída. En el centro del caos, los dos gigantes chocaron. Bumblebee se lanzó con una voltereta y disparó contra Blitzwing, quien bloqueó el disparo con un brazo reforzado y respondió con un puñetazo demoledor que B apenas logró esquivar. A su lado, Cliffjumper se estrelló contra Dropkick, ambos cayendo entre chispas y explosiones. «Vamos, chatarras. Den su mejor golpe», rugió Cliff mientras se transformaba brevemente y embestía a Dropkick con fuerza. Dropkick respondió transformando su brazo en una sierra giratoria y contraatacó brutalmente. B aprovechó para dispararle en la espalda, haciéndolo gruñir de rabia. La batalla se desataba como un concierto de gritos, explosiones y chispas. Cielo y tierra se fundían en el estruendo. Entre cada movimiento, cada ataque, estaba la certeza de que si perdían esta pelea, el mensaje llegaría. Y todo estaría perdido. El caos no daba tregua. Nori giró en el aire, esquivando por milímetros una cuchilla lanzada por B5, que chillaba con una furia casi animal. Pero en medio del salto, K3 apareció por un costado, lanzándose con una embestida brutal que la hizo estrellarse contra un contenedor destrozado. «Nori», gritó Yeva, lanzándose hacia ellos mientras desataba un torrente de disparos de energía pura. K3 la ignoró. Fue directo hacia Nori otra vez, pero esta vez ella usó su poder. El suelo bajó y el giró de golpe, haciéndolo perder el equilibrio, y con un grito, modificó una de las torres caídas para usarla como muro entre ellos. Pero Nori jadeaba. Su poder la estaba desgastando. Yeva, por su lado, esquivaba los movimientos erráticos de B5. Sus ataques eran impredecibles, desesperados. B5 chilló y se lanzó en picada, derribando una estructura entera con el cuerpo. Yeva rodó al suelo, con sangre en los labios y el brazo izquierdo colgando con torpeza. «¿Esto es todo?», dijo B5, riendo entrecortado. Yeva solo sonrió con rabia. Con su mano derecha, movió una viga caída justo a tiempo para que B5 se estrellara contra ella a toda velocidad. Dimitri, mientras tanto, corría con el corazón latiendo en la garganta. Shatter lo perseguía con odio asesino, destruyendo todo con sus pasos. Una explosión lo lanzó por los aires. Rodó, herido, tosiendo sangre. «No vas a vivir para contarlo», gruñó Shatter mientras levantaba su arma. «Tu interferencia termina ahora». Pero justo cuando disparó, una explosión le dio de lleno en la espalda.
Bumblebee había llegado, cubierto de polvo, con un brazo chispeando. «¿Te crees la única loca con armas?», dijo entre jadeos.